Programa informativo de Producción Nacional, con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, que solo bajo la supervisión de padres, madres, representantes o responsables, es apto para niños, niñas y adolescentes. Buenos días, buen domingo, buen fin de semana para todos ustedes. En este programa voy a tratar con dos profesionales, uno de la medicina, como es el doctor Eduardo Fulop, neumonólogo, y el otro es de la política, como Jesús Chugo Torrealba. No porque la política necesite la medicina y la medicina de la política, aunque yo creo que en algunos casos los políticos necesitan de algún tranquilizante, ¿no? Pero bueno, es doctor especialista en neumonología, como decimos, y en este momento hay en el país una epidemia, muchos casos de la gripe, uno lo atribuyen al frío, otros lo atribuyen al medio ambiente que se ha deteriorado, bueno, muchas cosas, pero yo no soy médico y quiero que el doctor me lo aclare. Hay otros problemas que tiene la medicina también y el ramo suyo no escapa, que es el abastecimiento, y en el caso de la especialidad, los inhaladores, que son de mucha utilidad. Así que, doctor, le doy la bienvenida, lo recibo con mucho gusto y le agradezco que le diga a nuestro público qué está pasando en materia de neumonología en este país. Bueno, una de las cosas que supe por qué me invitaron es por la cantidad de gente ahorita con catarro y gripe, ¿no? Ajá. Por el clima, ¿no? Que estaba mucho más frío, ¿verdad? Y hay varios factores que hacen que ocurran estas infecciones virales, ¿no? Por ejemplo, cuando hay frío, ¿verdad? El organismo, las fosas nasales, el epitelio respiratorio, hay unos cilios, ¿verdad?, que con el frío se paralizan y permiten más la entrada de los virus a los bronquios, a la laringe, etcétera, ¿no? Y se producen estas infecciones virales, ¿no? Por otro lado, los virus con el frío, ellos tienen como una especie de gel, ¿verdad?, que el frío los protege, ¿verdad? Y una vez que entran al organismo, se vuelve a calentar a través de las fosas nasales, agarra más temperatura y hace que esa capa que los recubre se disuelva y los virus también penetren en las enfermedades, en las vías respiratorias. Y una tercera causa sería que cuando hay frío generalmente hay aglomeración, la gente sale menos y por lo tanto se contagia más el virus. Los virus o las enfermedades primero entonces son virales y luego bacterianas. Hay que estar en la calle para no... ¿Perdón? Hay que estar en la calle. Entre comillas, sí, pero usted no sé si se ha dado cuenta que cuando hay acúmulo de gente, ¿verdad? Sobre todo en Venezuela quizás no tanto, pero en países que son donde el frío es muy, muy fuerte, la gente se aglomera, ¿no? No sale de las oficinas. Esas concentraciones se producen en las colas, por ejemplo. Eso, sí, eso puede ser pudiera ser si son, una posibilidad. Si son sobre todo en espacios cerrados. Ah, ya. Te hablaba del epitelio. Explica a la gente qué es el epitelio. El epitelio es lo que recubre, por ejemplo, las vías respiratorias, la parte de afuera. Y ahí hay unos cilios, como unos pelitos, ¿verdad?, que normalmente tienen una motilidad, se mueven, y que con el frío se paralizan un poco y hacen que los virus penetren más fácil a las vías respiratorias. El estornudo es parte de un proceso o es el comienzo de un proceso gripal. Generalmente, o sea, es una de las manifestaciones clínicas, sobre todo de la gripe, ¿no? Y de los catarros. Y ahí esa es una de las formas como la gente se contagia, ¿no? Con estornudo, con la tos, porque los virus respiratorios se transmiten generalmente con las goticas que uno... Cuando alguien tose al lado suyo... Inspector, sí, hablan hasta de 3 y 5 metros de distancia que puede propagarse. De la velocidad con que viaja el virus. Sí, hasta 5 metros de distancia. Hasta 5 metros de distancia. Los aviones, por ejemplo, si hay alguien ahí con un cuadro gripal o algo así, usted seguramente ha oído hablar que bueno, regresé de un viaje de X sitio y el acúmulo de, o sea, está 4 horas en un avión. Y pues, el consejo es, cuando uno viaja, bueno, puede ser un tapabocas. Muchos lo hacen. Ajá. Yo sé que en Asia lo hacen, los chinos lo hacen. ¿Y nosotros no lo hacemos también? ¿Verdad que no sé? Eso sí no lo sé.
Pero, Usted bueno, no lo hace. Cuando usted viaja, no. yo no lo hago. ¿Por También qué? depende de la... ¿Usted es inmune? Bueno, hay gente, eso es lo que quería Ajá. decir, ¿no? Hay gente que tiene un sistema inmunológico mejor dotado que otro. Por ejemplo, las personas asmáticas son muy susceptibles a tener asma, o sea, virus respiratorio. La gente que fuma, por ejemplo, ese epitelio que yo le dije, esos cilios, esos pelitos que recubren, que protegen a uno de las enfermedades respiratorias, en los fumadores está dañado y son más susceptibles a que se infecten con cuadros de respiratorios tipo virales. Ajá. ¿Usted ha notado que ahora han aumentado o han disminuido las enfermedades respiratorias atribuibles al cigarrillo y al tabaco? Bueno, eso siempre ha sido así, eso es típico, sí. El cigarrillo es el peor enemigo Pero que hay. ¿hay más ahora? ¿La gente fuma más o fuma menos? Yo creo que fuma un poquito menos ahorita, sobre todo por estas restricciones. Sin embargo, todavía hay muchísima gente fumadora, uno les dice, etcétera, y a veces ya es tarde cuando... Cuando usted entrevista al paciente y le pregunta ¿por qué fuma usted? ¿Qué respuesta hay? Bueno, dice que empezaron a fumar temprano y que les es muy difícil dejar de fumar, y es verdad, porque eso es prácticamente tan adictivo como la heroína. La nicotina los hace muy adictivos. Yo fui fumador cuando estudiaba, pues, cuando íbamos a las plazas, en estos momentos se estudiaba en la plaza. Yo también me tocó estudiar. Para no dormirse uno se fumaba un cigarrillo, 2 cigarrillos. Al final terminé fumándome 4 o 5. Una vez le dije a un médico, yo me fumo 4, creyendo que le estaba dando una gran información. Me dijo, de 4 a nada no es problema, deja esos 4. Me parece totalmente bien, ¿no? que le hice caso. Entonces tengo 20 años por lo menos, o más. Y hace bien, sí. El cigarrillo, le digo, es un enemigo público número 1. Es peor que, le digo, es tan adictivo como la heroína o como la morfina o como cualquier opiáceo. Después que usted fuma, y ha sido un fumador, el daño del cigarrillo, ¿cuánto demora para recuperar el organismo? Vamos a un receso, le doy la pregunta. Estás viendo Diálogo con... Le preguntaba por la recuperación total del fumador después que deja de fumar. Bueno, si ha fumado muchísimo, por ejemplo, un periodo de 20 años, el daño que está hecho, Ya se acabó. ya está hecho. Ahorita, y eso le pregunto, o sea, los pacientes siempre le preguntan a uno, bueno, el daño ya está hecho, pero si usted sigue fumando, eso va a progresar. Por ejemplo, enfisema pulmonar, cáncer de pulmón, que son las dos causas peores que produce el cigarrillo, ¿no? También hay la enfermedad coronaria, que eso no entra en mi campo. O sea, una cantidad de cosas malas produce el cigarrillo, hasta para el feto. Pues las mujeres fumadoras, pues cuando están embarazadas, niños de bajo peso, etcétera. Está yendo mucha gente a la consulta por problemas de pulmonares. Hay más En enfermedades. estos momentos, sí, se me olvidaba decir un factor que pasa mucho en Caracas, que en las épocas de noviembre, diciembre, enero, no sé si usted seguramente ha visto esa florcita morada que hay en el Ávila, el capín melao. Muchísima gente es alérgica a eso y entonces eso aumenta la consulta, ¿no? Sobre todo con las enfermedades respiratorias, ¿no? De tipo virales o alérgicas, sobre todo las alérgicas. Aumenta la consulta y en ese momento Sí. está en aumento la consulta. Sí, después con sí, este frío. sí, y después el precio. Bueno, el precio no es muy grande, pero bueno. ¿Qué le iba a decir? Es importante. Bueno, eso que le dije es importante. Una cosa importante. Casi todas estas enfermedades empiezan con virus respiratorios, enfermedades virales que a los 3, 4, o sea, si duran 3, 4 días, si el sistema inmuno funciona, bueno, se recuperan. Pero si duran más de una semana, se convierten en infecciones bacterianas y pueden progresar a una bronquitis o a una neumonía. Eso es importante decirlo, ¿no? Había la bronquitis, de la cual yo era un sujeto, bronquitis crónica alérgica. Lo cierto es que le confieso que a mí ha desaparecido, gracias a Dios, ¿no? Aunque se decía que era crónica. Bueno, en este momento había épocas en que este caballero no podía estar en un ambiente como este, ¿no? Porque entonces reincidía en la tos y en la tos y en la tos. Ahora ya desapareció.
eso mismo que lo atribuyo al tiempo de haber dejado de fumar. Sí, claro, eso es importante, sí. También otras cosas que desarrollan este tipo de problemas. Hay gente que, por ejemplo, es, entre comillas, decir alérgico al frío. El frío le produce, sobre todo en personas asmáticas, le produce broncoespasmo. Broncoespasmo es que los bronquios se estrechan, ¿verdad? Se inflaman y aumenta su secreción. Entonces los hace difícil respirar. ¿Y eso no tiene cura? No, no, claro. Con los inhaladores, o sea, mejor remedio para eso, bueno, si está infectado con bacterias, darle antibióticos. Y los inhaladores son sumamente importantes. Hay que perder el miedo y el mito que dicen que los inhaladores y que estropean el corazón, etcétera, lo dañan. Eso es falso. ¿No? Eso es completamente falso. ¿Está comprobado? Está comprobado. ¿Te lo asegura? Bueno, ¿Y sí, lo jura? Es importante decir, por ejemplo, el paciente hipertenso, si no se toma sus pastillas para la tensión, va a tener su tensión alta. Ajá. El paciente diabético que no se tome su medicación para la diabetes va a tener el azúcar alto. El paciente que tiene un problema de espasmo bronquial, ya sea por asma, por bronquitis crónica o por lo que llaman EPOC, enfermedad broncopulmonar obstructiva crónica, no hace sus inhaladores como Dios manda, inclusive 3, 4 meses o de por vida, va a tener su espasmo respiratorio, su broncoespasmo. Hay personas que utilizan las plantas, alguna planta, como no sé cómo es que se llamaba, para... Será la sábila. Bueno, yo la verdad que no creo mucho en eso, ¿no? La sábila es una y otra es la barbería, para inhalar. Sí. Bueno, yo la verdad que no los uso. Hay que tener cuidado cuál, porque muchas veces esos olores fuertes, etcétera, más bien pueden producir espasmo del bronquio. También. Entonces estamos fritos, como dicen. No, fritos no. Lo que pasa es que ahorita tenemos desgraciadamente una escasez de inhaladores y de productos bueno, por lo menos en mi ramo, de medicamentos para la respiración, falta antibióticos, falta sobre todo los inhaladores, y los de nueva generación que se usan 2 veces al día, que son muy cómodos para utilizarlos. ¿Cómo cuáles? No sé si puedo decir... No, claro, yo no tengo problema. Bueno, vamos a llamarlo... Hay uno que se llama... Nasacor, por ejemplo. No, Nasacor es para la nariz. También es muy útil para desinflamar la fosa nasal. El otro es el Lacbit. Por ejemplo, el salmeterofluticasona, que es el ceretide, claro, o el foradilmiflonide, que son broncodilatores mezclados con esteroides que desinflaman y a la vez broncodilatan. Bueno, todo eso hay que dar un tour o los mandan a traer o de Colombia o de España o de Estados Unidos y no todo el mundo tiene esa posibilidad. ¿Y eso por qué ocurre? ¿No hay laboratorios que se ocupan de eso aquí? Bueno, esos laboratorios grandotes que estaban y que distribuyen todo eso, desgraciadamente muchos de ellos se están yendo del país o están trabajando yo diría que a menos de media máquina. ¿Qué otras enfermedades se generan en este momento? Bueno, otra que está ahí repuntando que nunca se ha desaparecido la tuberculosis, ¿no? Ahí siempre... ¿Hay tuberculosis? Sí, señor. ¿En Caracas? En Caracas y en toda Venezuela. ¿En qué porcentaje? En un porcentaje importante. Antes no existía. No, siempre ha existido. Afortunadamente, hoy en día hay cura para eso. O sea, ¿y la cura cuál es? La cura y la prevención es tratar al paciente que tiene tuberculosis y ese paciente, una vez tratado, ¿verdad?, no contagia a los demás. ¿Y la tuberculosis se cura definitivamente, no reincide? Si usted hace su tratamiento como Dios manda, 6 meses y es supervisado por sanidad normalmente, y eso es de las pocas cosas buenas que funcionan en Venezuela, es el tratamiento contra la tuberculosis. Usted detecta al paciente con tuberculosis, lo manda a la unidad sanitaria y ellos diariamente le dan su pastilla, claro, por 6 meses. ¿Cómo se diagnostica una tuberculosis? Generalmente, bueno... Porque dicen que el que tose mucho es tuberculosis, no creo en eso. No, pero, o sea, un cuadro de tos no debe durar más de 2 semanas, 3 semanas, un mes. Si una persona tose... ¿Seca? Más de 6, no, puede ser seca. ¿O con flema? Puede ser seca con flema, pero si una persona tiene una tos por más de 6 meses, 6 semanas, 2 meses, debe hacerse mínimo una placa de tórax. Y si en la placa de tórax hay unos infiltrados, generalmente son en la parte superior de los pulmones, debe hacerse unos exámenes de esputo, ¿verdad? Y ahí es donde generalmente sale. Si con eso no es suficiente, tiene uno que hacer una broncoscopia, que es como una endoscopia, pero de las vías respiratorias, y tomar un lavado bronquial y analizarlo. En materia de neumonología, la tecnología, estamos a la altura de los grandes países en este momento en Venezuela. Bueno, estábamos hasta hace poquito. Pasa igual que con todas las especialidades.
se daño de los aparatos, entonces es un problema con los repuestos, etcétera, por la situación país que tenemos. ¿Y entonces? Bueno, hay que ¿Esa ingeniarse. situación está ocurriendo en las clínicas privadas? En la clínica privada también igualito, sí señor. Y Claro, menos que en los hospitales, por supuesto, pero la situación es difícil, es difícil. Yo a veces digo, bueno, yo escribo, o sea, como dicen, el papel aguanta todo, yo mando tal y tal medicamento, pero no, a veces no lo consiguen. Me llaman como 5 o 6 veces, le doy 3 o 4 alternativas. Está bastante difícil. ¿Qué sabe usted del algodonal? ¿Cómo ha avanzado eso? Tengo tiempo que no, o sea, porque yo me entrené en el universitario y poco hoy, pero sé ¿Y que, qué sabe del universitario? ¿Cómo, sé que las cosas están difíciles también allá. qué llama usted difíciles? Difíciles que no se consiguen, o sea, las camas, etcétera, los medicamentos, mucha gente, mucho profesor yéndose del país, etcétera. Yo, por ejemplo, no he conseguido reemplazo, o sea, en el hospital de clínicas yo soy el segundo, o sea, en cuanto a edades, hay una menor que yo, una doctora que es un poco menor que yo, que tiene no más de 40 años. Debajo de eso no conozco más nadie. Poca gente optando por los posgrados, etcétera, y yéndose mucha gente del país. O sea, que la gente se gradúa y se va, ni siquiera hace Bueno, el y posgrado. muchas veces hacen el posgrado y se van. Caramba. Entonces, bueno, por lo menos en mi especialidad y en muchísimas más. Mucha gente yéndose para Chile, para Ecuador, etcétera. Tienen mayor No, porque es que no. remuneración. Exacto. Y no ven así un futuro importante. Eso es triste para uno. Yo cada vez le digo que veo que un joven se va, bueno, me duele bastante porque nosotros hasta hace 3, 4 años venían de otras partes, venían de Curazao, de Aruba, de las islas del Caribe, a verse a Venezuela, no solamente en mi especialidad, sino en todas las especialidades, a operarse, etcétera, a pedir opiniones. Y me dicen que la consulta también ha aumentado de precio, ¿no? Y naturalmente Bueno, sí, por supuesto, como todo, como cuando Claro. usted va para el automercado, lo mismo. Sí. O sea que todo. Pero uno nunca puede aumentar en la proporción como aumentan los alimentos Porque no hay o quien otras pague. cosas. ¿Ah? Porque los pacientes tampoco Eso es exacto. Usted no puede están en equivaler. condiciones de pagar. Usted, o sea, ahorita, por decirle así, una consulta está $8, $9. Usted no puede poner $50 porque nadie va. Iría uno al mes. O sea, un equivalente, por decir algo. Finalmente, ¿qué le preocupa en este momento como médico y como venezolano? Bueno, que mejoren las cosas, que haya las medicinas, que no se vaya tanta gente del país, pero eso es importante. Mucha fuga de profesionales. Y lo triste es que a mí, por ejemplo, a mí y a todos mis compañeros no nos costó prácticamente nada graduarnos de médicos, o sea, digo, en el sentido monetario, mientras que en otras partes, hasta para hacer posgrado, usted tiene que pagar. Usted tiene, por ejemplo, usted va a hacer un posgrado en Colombia o en Ecuador o en X país latinoamericano, usted tiene que pagar por ese posgrado. Yo aquí más bien me pagaban. En su época, la educación universitaria era gratuita. Era gratuita y el posgrado más bien me pagaban. O sea, los que salían bien, o sea, en el primero o segundo lugar, le daban una beca o le pagaban su sueldo. Hoy en día, me imagino que también, pero es tampoco que se van. Usted va a hacer un posgrado en otra parte por ejemplo, en Colombia, y usted tiene que, hasta el posgrado lo tiene que pagar. Por ejemplo, la medicina, desde el punto de vista de Venezuela, hay suficientes cupos para los estudiantes que deseen coger esa carrera. En mi época era bastante difícil, o sea, había bastantes aspirantes y pocos. Los médicos integrales, por ejemplo, que están graduando en Cuba. Mire, la verdad que yo creo, le digo sinceramente, con 3 años creo que es que dura la cuestión esa ya, no es nada suficiente. Yo personalmente, cuando yo me gradué de médico, 6 años, yo cuando llegué a la segunda guardia, siempre estaba consultando, o sea, uno no lo sabe todo, ¿no? O sea, a través del tiempo es que uno va aprendiendo, etcétera. En 3 años es prácticamente poco. Y hablando de política o de cualquier cosa de esa, no vas a curar a nadie ni pasándole la mano. Eso ayuda un poquito, pero si no hay medicamentos o no hay tecnología, pues... Claro, porque lo que me dice alguna gente de la Universidad Central incluso es que muchos de ellos, integrales, se reinscriben en la universidad. Sí, pero no saben aparentemente nada de lo que está pasando, o sea, no tienen idea. Y imagínense, no está usted está jugando con seres humanos, ¿no? Bueno, gracias al doctor Eduardo Fulop, neumonólogo internista. Gracias a ustedes, amigos televidentes. En la próxima parte conversaré, como les dije, con Jesús Chuo Torrealba, médico de la política.
Estás viendo Diálogo con... Bueno, ahora voy a conversar con Jesús Chuo Torrealba, como le decía yo, médico de la política. Entrevisté al médico, al doctor Fulop, neumonólogo internista. Aquí estoy viendo un documento justamente de la MUD, Unidad Planteada de Documentos Propios a Facilitadores de la Comunidad Internacional. Correcto. Explícame por qué eso. ¿Hay dos documentos entonces? En efecto, como la unidad le había dicho al país, nosotros no nos sentamos con el gobierno mientras el gobierno no cumpla los acuerdos. Eso ocurrió el 6 de diciembre, eso ocurrió el 13 de enero. En la semana posterior al 13 de enero se hicieron presentes en nuestro país algunos de los facilitadores, digo algunos, porque Monseñor Cheli, como todo el mundo sabe, el representante del Vaticano, se abstuvo de venir a Venezuela y fue representada a la Santa Sede por el nuncio apostólico Monseñor Aldo Giordano. En ese contexto de esa conversación con los facilitadores, ellos consignaron un documento en reuniones separadas, tanto al gobierno como a la oposición, con lo que ellos consideran son algunos elementos que podrían ayudar a relanzar, dicen ellos, el diálogo. Ese documento tiene 21 puntos. Ese documento a mí en lo particular me parece que tiene demasiadas falencias, demasiados errores. A mí no me gusta ni el título. El título es Acuerdo para la Convivencia Democrática. Yo creo que eso es un eufemismo. En Venezuela, si algún acuerdo hay que buscar, es un acuerdo para la realización de elecciones. Pero lo que decidimos después de estudiar concienzudamente todo ese material es que lo que es necesario, lo que podría contribuir nuestro mejor aporte, es elaborar nuestro propio documento para planteárselo, como no, a los facilitadores y también a toda la comunidad internacional. Un documento que exprese no solamente los consensos de las organizaciones políticas, sino también la consulta a todos los órganos sociales, a todos los actores sociales de este país, porque esta no es una pelea de partidos políticos, esto no es un forcejeo entre grupos políticos, esta es una lucha existencial de la nación venezolana contra un proyecto ideológico y contra un régimen corrupto que prácticamente destruyeron la economía que fue la economía con más recursos de América Latina y destruyeron la democracia que durante muchísimo tiempo fue el refugio de todos los perseguidos del continente. Entonces, de eso se trata. Por eso la necesidad de que nosotros planteemos nuestro propio documento, que es lo que expresa ese comunicado. ¿Y cuál es el ABC de ese nuevo documento? Bueno, nosotros creemos que, en primer lugar, hay que decirlo con claridad, esto no se trata de una continuidad del proceso anterior. Esta no es la parte 2 del diálogo. El capítulo del diálogo del 30 de octubre al 6 de diciembre es un capítulo cerrado que no se va a volver a abrir. En segundo lugar, hay que precisar que tampoco se trata de un borrón y cuenta nueva. Todos los acuerdos que se lograron y que los resumió de manera magistral Monseñor Pietro Cardenal Parolin en su carta del 1 de diciembre, es decir, los compromisos del gobierno en materia de atención a las víctimas de la crisis humanitaria, el canal humanitario, libertad de los presos políticos, respeto a las competencias constitucionales de la Asamblea Nacional y un acuerdo, una concertación en torno a un calendario electoral. Esos 4 acuerdos, repito, no lo dice la oposición, lo dice la Carta de la Santa Sede. Eso tiene que ser cumplido y satisfecho antes de cualquier otra diligencia. Otra cosa importante de este documento, de este comunicado que menciona, es que especifica en su 5º punto el llamado al pueblo venezolano a intensificar la movilización pacífica, constitucional, democrática, como tú quieras, pero movilización activa y contundente, porque estamos claros en que ninguna diligencia de ninguna naturaleza tendrá éxito si no está respaldada por una calle activa y movilizada.
Ahora, cuando tú oyes al presidente de la República y entrevistas a gente del gobierno, dices, no, si el diálogo no se ha suspendido, nosotros sigamos dialogando con sectores de la oposición y hay reuniones y la comisión de diálogo se reúnen y llegan a acuerdos. Y el presidente en estos días otra vez volvió, no, si Chu estamos dialogando, amigo Chu. ¿Ah? Sí, yo creo que el señor Ahora, Maduro... están dialogando por debajo, ¿cómo es la cosa? Mira, lo normal, yo en estos días realmente me dio pena ajena, ¿no? Cuando salió el señor Maduro diciendo que él y yo nos comunicábamos por notas y hasta mostró una cosa, perdónenme la expresión, perdónenme el coloquialismo, pero más chimbo no pudo ser, una hoja de cuaderno rayada con unas notas y tal y cual que decía que eran mías. ¿Y no eran tuyas? Digo que es no eran chimbo, tuyas. digo que es lamentable, en primer lugar porque es mentira y es muy malo que un presidente o quien dice ser presidente de la República mienta de manera desembosada ante el país. Pero en segundo lugar, porque fíjense ustedes lo curioso del asunto, eso es reconocer que esto es precisamente una situación de anormalidad democrática. Lo normal sería que un presidente de la República se comunique de manera fluida con quien representa, con quien ejerce la Secretaría Ejecutiva de la coalición que tiene el 80% del respaldo del país. Eso sería lo normal. Ahora, como Venezuela no es un país normal, como incluso quien dice estar ocupando la presidencia de la República está cuestionado por la inmensa mayoría de los venezolanos, entonces tenemos que ver espectáculos como eso. La realidad, la verdad verdadera es que tú no puedes tener un proceso de diálogo con quien no respeta su palabra. Yo quiero recordarle a todo el mundo lo que dijo el 4 de enero del 2015 el señor Nicolás Maduro. Si liberan a este preso político puertorriqueño, al señor López, también de apellido, en Estados Unidos, yo libero a Leopoldo López. Bueno, ¿qué pasó? 2 años después, Obama libera a ese sujeto acusado de actividades terroristas en Estados Unidos. ¿Y qué fue lo que dijo Maduro? ¿Maduro honró su palabra? No, Maduro lo que dijo, no fue jugando, fue un acto jocoso. Bueno, con quien tiene ese irrespeto por su propia palabra, por supuesto tú no te puedes sentar menos que tengas una colección de fiadores al lado. En la MUD hay quienes sostienen que siguen las diferencias, por ejemplo, entre Capriles y Oscarí, y que por la cuestión del documento, Capriles está de acuerdo y Oscarí no, y terminaron hasta distanciados. ¿Realmente está la MUD fortalecida y unificada en torno al nuevo planteamiento que piensan hacer al país? Mira, fíjate, en primer lugar yo quiero recordarle a los venezolanos que la unidad no es un estado, la unidad es un equilibrio. Eso es como manejar bicicleta. Si tú te detienes, si tú te frenas, te caes. Hay quienes se han caído de la bicicleta. Exactamente. Entonces, es muy importante preservar ese equilibrio. En segundo lugar, recordar que no es sencillo mantener ese equilibrio en una estructura que integra a una treintena de partidos. Y los partidos se organizan no para compartir, sino para competir. Todo eso hace bastante complicado este asunto de mantener la unidad. Ahora, si vemos el evento unitario, el acto unitario, la estructura unitaria en Venezuela y la comparamos con lo que está pasando en el contexto, entonces yo creo que podemos tener una idea más o menos adecuada. Si nos comparamos con lo que está pasando en Chile, vemos que tenemos mucho que aprender todavía de la concertación chilena, por ejemplo. Pero si nos comparamos con lo que está pasando en Ecuador, ¿no?, donde la oposición ecuatoriana mira hacia la MUD en Venezuela más bien como un ejemplo, entonces nos damos cuenta que hemos avanzado algo y que tenemos alguna fortaleza. ¿Qué es lo que estamos ahora absolutamente convencidos todos? Bueno, de que los problemas de la unidad se resuelven con más y mejor unidad. Los problemas de la unidad no se resuelven con división, ni con menos unidad, ni mucho menos con egos y protagonismo. Se resuelven con más y mejor unidad. ¿Eso de ego y protagonismo es algún mensaje? No, es una realidad. Para mí no es. Es una realidad. Todos tenemos, Bueno, visiones particulares, visiones personales incluso. Tú eres una de los especie de procesos árbitro en la políticos. MUD. Ahora, en estos días, Capriles ha venido insistiendo en que ya se agotó la posibilidad de dialogar y que las próximas actividades de la oposición deben ser de acción. Y él ha dado el ejemplo porque ha realizado trancas de autopistas y manifestaciones en la calle. ¿Tú qué piensas de esas acciones del señor Capriles? Vamos a un receso, regresamos contigo.
Estás viendo Diálogo con... Bueno, hay cosas que yo como un árbitro tendrá que mantener, si no callar, por ejemplo, ser prudente. Yo te justifico esa conducta, porque lo que le llega a uno como periodista es que en la última reunión Capilla y Oscarí ya no se entienden, Guanipa y otros cuadraron con Borges. Bueno, hay esa especie de, como diríamos nosotros, de una situación no consona con la unidad. Fíjate, en primer lugar, Capriles es un activo de toda la unidad democrática. Su condición dirigente, su liderazgo, forma parte de un capital político común que todos debemos defender. De ese capital político común forman parte Julio Borges, Henry Ramos, María Corina Machado, Antonio Ledesma, Manuel Rosales, Henry Falcón. Todos esos nombres forman parte de un capital político común, que es el liderazgo que este pueblo ha generado a lo largo de 17 años de lucha. Eso es un hecho y ese hecho tenemos que reconocerlo todos y actuar en consecuencia. Sobre el tema, por supuesto, no me corresponde a mí pronunciarme sobre situaciones internas de ninguna organización. Lo que sí quiero decir, lo que sí quiero subrayar es que todos esos liderazgos pertenecen a ese capital político común. Sobre el tema de las actividades, mira, en el punto 5 de este comunicado al que tú hacías referencia al principio, decimos expresamente lo siguiente: llamamos al pueblo venezolano a intensificar la protesta pacífica, constitucional y democrática. Tal movilización debe ser siempre combativa y pacífica, contundente y democrática, combinando las grandes movilizaciones con las actividades de contacto directo cara a cara y casa por casa, alternando las convocatorias expresas con las actividades sorpresivas, integrando la dura lucha del pueblo venezolano por el acceso a alimentos, medicinas y seguridad con el legítimo y urgente reclamo del cambio político. ¿Qué quiero decir yo con esto? Quiero decir que no habrá cambio político si no hay calle activada, y para que la calle esté activada hay que valorar y respetar los aportes de todo el mundo sin descalificar a nadie. Quien crea que son indispensables las grandes movilizaciones, bueno, habrá grandes convocatorias. Quien piense en que para mantener el tono combativo de la calle son indispensables las convocatorias intempestivas, bueno, se producirán las acciones sorpresivas. Yo en lo particular soy de los que piensa que en este momento en nuestro país, con los venezolanos perdiendo aproximadamente entre 6 y 7 horas diarias haciendo cola para comprar comida, es decir, en medio de una crisis tan brutal como la que estamos viviendo, no es prudente poner al pueblo a escoger entre protestar y sobrevivir. Si tú pones al pueblo a escoger entre protestar y sobrevivir, la inmensa mayoría va a escoger sobrevivir y la protesta va a ser elitesca, va a ser minoritaria. Por eso yo soy de los que cree que lo que hay que hacer es activar políticamente la calle social, es decir, darle sentido político a la dura lucha del pueblo venezolano por la sobrevivencia. Tú mencionabas el caso de Leopoldo López, pero también hay otros casos, y al margen de esto es una declaración de la canciller que dice: el canciller opta a la oposición a tener conciencia sobre el diálogo, lo veo aquí en el Universal. Pero también hay casos como el del señor Caro, el de Goicoechea. Claro. ¿Qué están haciendo ustedes? Mira, de este punto de vista y de otros están detenidos? La solidaridad con los ¿Cuántos detenidos hay ahorita? Mira, ahorita en este momento hay más de 140 presos políticos. La cifra ha crecido de manera muy importante. Ayer pusieron preso al secretario juvenil de Primero Justicia en el estado Sucre. Anteayer pusieron preso al secretario obrero, al dirigente del Movimiento Obrero de Voluntad Popular en Bolívar. Hay realmente una escalada en ese sentido. Entonces, el tema de los presos políticos, yo creo que es muy importante ubicar. Uno, la solidaridad con los presos políticos es un tema de principios, independientemente de a qué partido pertenezcan o, como es el caso, aquí veo en sumario que está preso un general retirado, Ramón Lozada Saberes, no sé quién es. Como en su inmensa mayoría no pertenecen a ningún partido. Eso es lo primero. Lo segundo,
no solamente estamos pidiendo que nos suelten a fulano o a sutano o a estos 5 o a aquellos 7, no, estamos demandando la libertad de todos los presos políticos, porque cuando tú analizas todos los casos, resulta que más de la mitad tienen 2 años presos sin haber pisado nunca la audiencia preliminar. Es decir, si tú aplicas con rigor el Código Penal, 70 y tantos van para afuera ¿Ya está de inmediato. viaje? ¿Baduel sigue preso? Baduel sigue preso. ¿Qué han hecho ustedes por él? Bueno, esto que estamos haciendo por todos, no solamente por Baduel, esto que hicimos ayer por Gilbert Caro. Lo de ayer fue una cosa impresionante. Como todo el mundo sabe, bueno, como todo el mundo sabe, Guárico y el sur de Aragua es el hogar, el refugio de las megabandas. La megabanda del Picure, la megabanda del Juvenal, todas esas estructuras delincuenciales se pasean y toman las poblaciones que les da la gana de Guárico cuando quieren. Pero cuando iba la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional a sesionar en San Juan de los Morros, el gobierno hizo una guarimba roja para impedir esta actividad cívica, esta actividad ciudadana. A pesar de ello, bueno, se hizo la actividad allá, en solidaridad con Gilbert Caro, que es una manera de expresar nuestra solidaridad también con todos los presos políticos. ¿Y cuál fue el resultado? Bueno, se hizo la sesión de la Comisión de Política Interior y se demostró que si hay persistencia y coraje en la dirigencia política y una conexión estrecha con una causa sentida como esta, siempre sale derrotado el miedo. Y en este caso, quien exhibe el miedo como bandera es el gobierno. Hablando con cifras en la mano, por ejemplo, creo que en Data Análisis, que es lo que me han dicho, yo no tengo la encuesta, hay un ascenso de Maduro. Mira. Te pregunto, porque creo que oí a León diciendo esto en alguna parte, ¿no? Yo vi la última encuesta de Data Análisis, yo no veo un ascenso de Maduro, yo sigo viendo, reconociendo como demócrata y como venezolano que el hecho de que el gobierno de Maduro siga teniendo casi un 20%, eso es muchísimo. Para un gobierno tan malo, un gobierno que no es exactamente un gobierno, esto es una catástrofe. Tener ese resultado sigue siendo muchísimo y ese resultado va a mejorar, es decir, nosotros pasaremos a ser el 80%, a ser el 82%, el 83%, el 85%, única y exclusivamente cuando logremos optimizar. ¿Ese 80% lo tienen como MUD o como oposición? No, yo lo he dicho siempre y no tengo en eso ningún tipo de empacho. El partido más grande de este país es el partido del descontento. Cuando tú mides la oposición y el PSUV, por ejemplo. Cuando uno mide el descontento y el gobierno, tienes que el descontento es el 80% del país. ¿Qué es la MUD? Es la expresión político-electoral del descontento y eso es muy importante porque el descontento solo no logra victorias. Aquí tenemos casos numerosos en el mundo de dictadores que han estado cualquier cantidad de tiempo porque al no tener al frente una alternativa viable desde el punto de vista político, sencillamente permanecen ahí, así la inflación sea del 5.000%. Eso ha ocurrido. Entonces, en el caso venezolano hay descontento ciudadano, descontento social y hay una expresión político-electoral de ese descontento. ¿Cuál es el reto ahora? Bueno, que como está cegada la vía electoral desde el 20 de octubre del año 2016, cuando confiscaron el referéndum revocatorio, la vía electoral está cegada. ¿Qué noticia tiene de las elecciones de gobernadores? Bueno, y otras. A eso vamos, a eso voy precisamente. La vía electoral está cegada. Es necesario entonces que la MUD deje de ser solamente una alianza electoral y pase a ser un instrumento útil para el pueblo venezolano en materia de lucha social y de lucha política. ¿Por qué? Bueno, precisamente para recuperar el derecho al voto. Nosotros tenemos que exigir y participar, por supuesto, en las elecciones que nos deben, la de gobernadores, la de alcalde que tendría que hacerse este año y, por supuesto, exigir el adelanto de las elecciones presidenciales. Ahora, hay que exigir además que sean elecciones verdaderas, que sean elecciones competitivas. Ayer mismo se produjeron unas declaraciones del señor Diosdado Cabello anunciando lo que es la estrategia del gobierno de convertir el proceso político venezolano en un remedio de la situación nicaragüense. Es decir, ellos piensan o van a intentar hacer elecciones en Venezuela donde la gente pueda votar pero no elegir. Elecciones sin los partidos de la oposición y van a intentar incluso anular el registro de la MUD como partido político. Eso es inaceptable. Ahora, para que eso no ocurra, tenemos que tener un país movilizado y una opinión pública internacional, por cierto, consistente. Están hablando de inhabilitaciones también. Estoy hablando en este caso de algo más grave. Están hablando, dime.
Estamos hablando de algo más grave que las inhabilitaciones. Las inhabilitaciones del pasado fueron de Y de naturaleza ahora, puntual. de los que vienen. ¿No? Fueron de naturaleza puntual, contra individuos, contra dirigentes o contra candidatos. Estamos hablando del tema de la legalización de los partidos políticos. Ilegalización. No, de acuerdo a un criterio que está estableciendo el Consejo Nacional Electoral, Ajá. los partidos políticos que no participaron con tarjeta propia en los últimos comicios tendrían que recoger firmas para En el caso de la MUT. legalizarse. El único partido que estaría entonces vigente sería la MUT, pero entonces, en primer lugar, le ponen a los partidos unas condiciones prácticamente leoninas para evitar, para dificultar su legalización. Y a la MUT como partido amenazan con retirarle el registro como partido político a raíz de aquel cuento chimbo del señor Jorge Rodríguez, el supuesto fraude en la recolecta de firmas del referéndum revocatorio. Entonces, todas esas son maniobras para hacer lo que al gobierno le ¿Y si eso interesaría. ocurre, qué harían ustedes? ¿Qué harían No, bueno, la MUT, la oposición, si la eso gente ocurre, descontento? si eso ocurre, no es lo que va a hacer la oposición, es lo que va a hacer el país y el mundo. Ajá. Si eso ocurre, el gobierno definitivamente le estará diciendo a la humanidad, al universo entero, que están fuera de la ley y que son un gobierno forajido. Y entonces se planteará, bueno, tanto el bloqueo internacional al gobierno de Maduro, a lo que queda del gobierno de Maduro, del régimen que preside Maduro, como una nueva fase de lucha del pueblo venezolano. Tú ves a Maduro en su periodo, ¿no? Completo, como no como querían antes, ya antes se planteaba que saliera antes del 19. Tú lo ves ya consolidado hacia el 19. No, no, en 18. absoluto. Yo veo un gobierno que no es capaz de darle respuesta a los problemas más importantes del país. Pero ya no se que habla no solamente, de anticipo de no elecciones solamente ni nada de no lo eso, ¿no? resuelve, sino que además crea nuevos problemas como pasó con el tema del billetazo en diciembre. Yo sí veo como una necesidad nacional el que aquí se produzca concertado un cronograma electoral que implique no solamente las elecciones de gobernadores y de alcaldes, sino también el adelanto de elecciones presidenciales para construir un gobierno, una solución pacífica al drama venezolano. Un receso y regresamos con el Chuto Torrealba. Estás viendo Diálogo con... Bueno, ¿qué otra cosa nos puede decir Jesús Chuto Torrealba sobre la situación país desde su punto de vista? Mira, muy respetuosamente, un poco redondeando lo que dejamos en el segmento anterior, yo no solamente no veo a Maduro perpetuándose en el poder, sino que creo que es una necesidad existencial de todos los venezolanos, incluyendo de los venezolanos que hoy son gobierno y mañana van a ser oposición, que aquí se produzca una transición a la democracia pacífica y ordenada, una transición que además le brinde garantías amplias a todos los venezolanos de que el mapa del futuro va a poder ser un mapa compartido. Yo creo que eso es fundamental. Mi mensaje a los ciudadanos del sector oficialista es que avancemos todos en procura de esa transición pacífica y en orden a un estadio de mayor estabilidad y de mayor prosperidad para todos. A los ciudadanos de oposición, bueno, tengamos claro que ya no se trata simplemente de denunciar uno u otro mecanismo constitucional para eyectar a Maduro del poder y que en 30 días haya elecciones. No, esta operación es bastante más complicada. Aquí hace falta una estrategia de poder que tiene calle social, que tiene ruta electoral, que tiene gobierno de unidad nacional y que tiene proyecto país. Estos 4 elementos, estos 4 conceptos integran una estrategia de poder. Y finalmente, mi llamado respetuoso, muy firme pero respetuoso a la Fuerza Armada Nacional. Quiero recordarles a mis compatriotas, a mis hermanos, al pueblo en uniforme, que existe el artículo 328 de la Constitución Nacional, y ese artículo 328 es el espacio en el cual pueden conjugarse Fuerza Armada y sociedad civil en procura de un estadio de respeto en el marco de un Estado respetuoso y pluralista, como lo establece la Constitución Nacional. Eso es lo que podría decir. Ese es un mensaje también para el ministro de Defensa, que precisamente está hoy con José Vicente Padrino. ¿Qué mensaje le tienes tú a Padrino López? Yo no distingo entre rangos y jerarquías.
nosotros hemos sido siempre reiterativos en este tema del respeto. Cuando yo dirigí toda aquella lucha por el triunfo en las elecciones parlamentarias, nuestro trato hacia la institución armada siempre fue sobrio, exigente, firme, pero respetuoso, porque yo creo que el futuro es de todos y porque yo participo en la lucha por tener un país donde la Fuerza Armada sea respetada no solo por un sector político, sino por todos los venezolanos. Ese artículo 328 tiene la clave precisamente para el encuentro ciudadano y para que sigamos avanzando en la construcción del país que nos merecemos. Una Venezuela con medicinas y con alimentos, una Venezuela con democracia y con libertad, una Venezuela donde no haya ciudadanos de primera, rojos rojitos, y de segunda, el 90% de la población. Eso no puede seguir siendo. Venezuela tiene que ser de verdad un país que sea heredad de todos. Ocurrió una fecha más del 23 de enero. ¿Cuánto es tu reflexión ahora? ¿Dónde estabas tú el 23 de enero? Tenía el cabello largo. El 23 de enero yo estaba en el vientre de mi madre. Mi madre era una activista de la resistencia. Yo estaba dando saltos dentro del vientre de mi madre porque ella estaba también luchando como mi papá por la democracia y por la libertad. 59 años después, yo lo que puedo decir es que hoy tenemos una nueva situación. Aquello fue la caída de la penúltima dictadura. Hoy tenemos una nueva situación, una dictadura del siglo XXI, donde un sector llega al poder con las armas de la democracia para socavar a la democracia desde adentro, para tratar de reprimir al pueblo con hambre y con miedo. Para evitar los cambios. Bueno, decirles que eso no les va a dar resultados, decirles que este pueblo no lo pueden ni asustar con ULPs, ¿no? Ni hacerlo resignar con carnés de la patria. Venezuela va a avanzar hacia un cambio y para eso lo fundamental es que toda la clase política esté a la altura de esta crisis. El gobierno asumiendo que va a ser oposición y que se ubique en ese del carnet de la patria. ¿Eso no favorece al gobierno? Que asegura el abastecimiento, ¿no? Mira, eso es flor de un día. Mira, yo que además trabajo y vivo y lucho en los sectores populares, ¿qué es lo que al gobierno le ha pasado en los últimos 4 años con ese tema, de cosas, de tratar de resignar al pueblo con clientelismo? La gente va, agarra lo que el gobierno ofrece y después vota contra el gobierno. Eso es lo que le ha pasado siempre y es lo que le va a pasar con el fulano carné de la patria. Una manera de ofender al pueblo, pero que se les va a revertir. Eso lo que genera es mayor indignación, porque el pueblo no quiere que le carneticen la miseria. El pueblo lo que quiere es que haya un país donde la economía funcione, donde todos podamos vivir dignamente de un trabajo que merezca respeto y que nos permita no solamente comer, sino que nos permita progresar. De eso se trata. Bueno. Gracias a Chuto Realba, gracias a usted, amigo televidente. Nos veremos aquí el domingo a esta hora.